exaltar el nombre de nuestro Señor, y ahora el Señor nos quiere hablar, ¿verdad?, con su palabra, y yo creo que es importante que pongamos mucha atención, como siempre, a lo que el Espíritu Santo nos estará hablando hoy a través de la palabra. Vamos a pedir al Señor que en su gracia nos esté dando siempre esa paz y esa seguridad y ese deseo, ese anhelo de ser enriquecidos en todo tiempo por la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Señor, te bendecimos y te damos a ti, Señor, te damos la honra, te damos a ti la gloria, porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor, que cada día nos bendices, Señor, sin ser merecedor de las bendiciones que tú nos envías, nos das cada día. Mas es por tu gracia, por tu amor, Señor, que tú tienes para con tu pueblo. Señor, pedimos en el nombre de Jesús en esta hora que tu palabra esté llegando a nuestros corazones, Señor, y bendigas a todos los oyentes, tanto presentes como ausentes, pero que nos están mirando, escuchando a través de estos medios, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor, que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu los esté llenando a través de tu bendita palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su palabra, la Biblia, por favor, su Biblia, en Primera de los Corintios, en el capítulo 14, versículo 15. Estamos viendo de la importancia de la oración. Estamos mirando por qué es importante orar, y algo que decíamos ayer en la oración, de la importancia de estar recordando en todo tiempo y a cada momento a la iglesia, de no caer en la tentación de no orar. ¿Por qué motivo? Porque la Biblia dice que la oración es el oxígeno del creyente para que el creyente pueda estar firmes en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? El día de la tentación. Y dice 1 Corintios 14:15, haciendo una pregunta al apóstol Pablo: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Si nosotros nos vamos al contexto y leemos todo este capítulo, desde el versículo 1 en adelante, estamos mirando ahí que en la iglesia de Corinto había una revuelta de que todos hablaban en lenguas, todos hacían lo mismo, y era un escándalo, no había un orden, no había, había una confusión. Y se ha malinterpretado en estos tiempos qué es orar en el Espíritu. Y es el tema de hoy: orando con el Espíritu o orando en el Espíritu. Y el propósito de hoy es llevarlo a conocer qué es orar en el Espíritu o qué es orar con el Espíritu. ¿Por qué decimos esto? Porque hay mucha confusión y más en los eventos masivos donde muchos lugares hacen ese tipo de eventos para reprender demonios. Y hay una algarabía ahí que han confundido realmente la oración en el Espíritu. Y es importante que usted en este lugar, como hijo de Dios, y nuestra responsabilidad como pastor, es enseñarle realmente de acuerdo al concepto de la palabra de Dios, orando con el Espíritu. Y de acuerdo a la Biblia, encontramos que no hay hombre ni iglesia en el mundo que alguien pueda allegarse a Dios en oración si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que alguien viene a orar, ora, no viene por sus propias fuerzas, viene por una fuerza dada por el Espíritu Santo. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 18, dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso la carne siempre dice la Biblia que tiene esa lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne.
Y es el Espíritu, por medio del Espíritu, que nos acercamos a Dios para hablar con Él. Es por medio del Espíritu Santo que venimos a la reunión para adorar al Señor. Si la carne fuese, mire, la carne no quiere venir. Hoy muchos tal vez no llegaron porque la carne le dijo no vayas y la carne ganó. Pero dice la Biblia claramente que orar con el Espíritu, orar en el Espíritu es ser guiados, conducidos por el Espíritu Santo. Y todos los que se acercan a Dios es con la ayuda del Espíritu. Y por medio de la oración, cualquier creyente, dice, puede entrar en el salón del trono en el cielo del Señor. Y cuando entramos en oración, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Dice que nuestro corazón se postra ante el soberano del universo, que es el Padre, y nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Y hoy vamos a ver, ¿verdad?, conceptos que muchas veces son conceptos equivocados concerniente a la oración. Y en la oración dice que hay uno que nos ayuda a pedir. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a pedir. Por eso yo quiero aprovechar, ¿verdad?, para decirle a todos los líderes, aquellos que están encargados de los días de oración, ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que preguntarle al Señor en oración, en sus momentos de intimidad con el Señor, en su recámara con el Señor, hablando con el Señor en los secretos. Tienen que preguntarle al Señor cuál es el motivo de la oración para el día martes, ¿verdad? Señor, ¿cuál es el motivo de la oración del día jueves? Señor, ¿cuál es el motivo de la oración del día miércoles? Señor, ¿cuál es el motivo de la oración del domingo? Y tenemos nosotros ese trabajo de recibir la respuesta de Dios por medio de la palabra de Dios que nosotros comemos todos los días. ¿Y qué sucede cuando nosotros pedimos dirección al Espíritu Santo para que Él nos muestre la voluntad del Padre en la oración? Las oraciones serán diferentes. No serán oraciones repetitivas. No habrá oración que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, cuando la oración es guiada, es conducida o se ora en el Espíritu Santo va a mostrar la voluntad del Padre de la cual vamos a pedir. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo sabe lo que el Padre desea de cada uno de nosotros. Y cuando oramos en el Espíritu Santo, Él nos lleva a pedir lo que es correcto. Y en la oración, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Vamos a comprobarlo. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Se lee así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero mire, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros en nuestra debilidad no sabemos cómo pedir. Pedimos mal. Pero el Espíritu Santo, pero cuando la oración es conducida, es guiada por el Espíritu Santo, o más bien, o se ora en el Espíritu Santo, dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no oramos como debiéramos orar. ¿Cómo oramos nosotros? Oramos mal. Nosotros oramos siempre a lo que nosotros podemos mirar a nuestro alrededor. Pero no podemos mirar realmente la necesidad del corazón que hay en el pueblo del Señor, en los hijos de Dios. ¿Y quién conoce los corazones del pueblo de Dios? Dios mismo.
Entonces, por eso es importante que todos aquellos que dirigimos una oración, tenemos esa responsabilidad de pasar nuestro tiempo de intimidad con el Señor, orando, pidiendo: Señor, ¿cuál es la necesidad de la oración para el domingo? ¿Cuál es la necesidad de oración del miércoles, del martes, del jueves? ¿Y qué va a hacer Dios? Dios te va a mostrar por medio de qué, de la palabra. Nosotros no oramos como debiéramos. Oramos nosotros egoístamente. Oramos sin conocimiento, sin entendimiento. Pero aquí está el Espíritu Santo, que dice que acude a nuestro lado para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Y cómo lo hace? Dice que lo hace con gemidos indecibles. Ahora, ¿cómo son esos gemidos indecibles? Dice que son esos pensamientos y sentimientos que simplemente no podemos expresar nosotros con palabras humanas. Esos son los gemidos indecibles de cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros. Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Es el Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede, pide conforme el propósito, la voluntad de Dios para nosotros. Vea qué diferencia. Eso es orar en el Espíritu. No es no darnos de revuelcos ahí y gritar y tirarnos, no. Eso es una mala enseñanza que hoy corre por muchos lugares. Si Dios escudriña los corazones de los hombres, Él puede también interpretar la mentalidad del Espíritu Santo. Y aquí lo importante es que las oraciones del Espíritu Santo por nosotros, dice que son siempre conforme a la voluntad y propósito de Dios. Y por cuanto están siempre en conformidad a la voluntad del Padre, son siempre para nuestro bien. Mira qué fácil, ¿no? Eso es orar en el Espíritu. Eso es orar con el Espíritu. Ahora, una cosa es que el hombre pueda imaginar, pueda inventar en su propio cerebro las cosas, y otra lo que se le manda y debe hacer. Y muchos piden, dice, y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Porque no piden en el Espíritu, piden en sus deseos. No piden conforme la voluntad del Señor y no permiten al Espíritu Santo que interceda por ellos. Santiago 4:3 se lee así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no está interesado en que seamos ricos materialmente, porque teniendo a Dios somos ricos espiritualmente y no nos falta nada. Con Dios lo tenemos todo. Pero dice que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, por lo cual jamás llegan ni siquiera a estar cerca de poder recibir aquello que piden, porque lo piden mal. La oración casual, la oración que es de vez en cuando, no mueve a Dios, ni hace que Él responda también. ¿Qué sucede cuando estamos orando? Mire, aquí hay algo muy importante. ¿Qué sucede en el momento que estamos orando? Dios está escudriñando el corazón
para ver si nuestra oración es conforme el Espíritu, o es una oración vana, o es una oración imaginaria. Dios está escudriñando el corazón para ver de dónde o cuál es la raíz y de dónde procede ese espíritu. Si la oración no es conforme a la voluntad de Dios, no es en el Espíritu de Dios. Puede ser en el espíritu del hombre, en el espíritu de la vanagloria. Entonces, en el momento que estamos orando, Dios está escudriñando el corazón para ver de qué raíz y espíritu procede. Romanos 8:27. Dios está presente ahí. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, cuando se ora así, en el Espíritu, es una oración resuelta, es una oración contestada. Y la pregunta aquí muy importante: ¿Dios oye todas las oraciones? Aquí es una pregunta que tenemos que llevarla. Tiene mucho efecto eso. La pregunta: ¿Dios oye todas las oraciones? La respuesta es no. Dios oye solamente aquellas oraciones que es conforme a su voluntad y nada más. Y solamente el Espíritu Santo puede enseñarnos a pedir. Y la razón es porque Él es el único que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso, mire, vamos siempre a hacer lo que dice Dios. Yo sé que cada día Dios nos enseña cosas nuevas que nosotros por años hemos desconocido. Vamos a orar, ok, vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, el encargado de oración llega el martes, ya trae lo que Dios le dijo que en el cual tenemos que orar. Y en ese propósito que Dios le dio al encargado de la oración, vamos a orar. Y cuando lo hacemos así y dejamos al Espíritu Santo que Él nos guíe, será una oración siempre diferente. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, es el que está obrando, es el que está guiando la oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es el Espíritu Santo en persona el que revela estas cosas a nuestra alma y quien nos las hace entender. ¿Quién? El Espíritu. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:14, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Repito, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo glorificará al Señor porque toma ¿de quién? Del Señor, y lo que toma del Señor nos los hace saber a nosotros. Por eso no venir a orar nomás por orar. No, tiene un principio la oración. Tiene un porqué venir y orar. Yo no voy a hacer velada de oración nada más porque, no, para que haya fuego de Dios. No, primero preguntar al Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, dime. Y yo le aseguro que Dios le mostrará a través de la palabra. Claro, si usted come la palabra, todos los días Dios le hablará por medio de ella. Dice que el Espíritu Santo le glorificará porque toma de lo que es de Dios la palabra, y esa palabra nos las hace saber a nosotros que le pedimos al Espíritu Santo. La oración verdadera
procede o ha de proceder tanto en una experiencia externa como en su intención espiritual de lo que muestra el alma y percibe o es percibida bajo la luz del Espíritu. Entonces, cuando hay una oración en el Espíritu, se percibe. Ahora, ¿en qué forma se percibe? Porque yo grite o hay algarabía. No, se percibe porque la oración en el Espíritu es contestada. ¿Por qué? Porque es conforme a la voluntad de Dios. Y si no es así, si la oración no es en el Espíritu, será rechazada como cosa vana y abominable. ¿Por qué razón? Porque el corazón y la lengua no van en la misma sintonía, a menos que el Espíritu Santo ayude nuestra flaqueza. Ahora, el Espíritu, dice, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra flaqueza. Todos somos débiles y por lo tanto necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo. Por esta razón es importante que la oración sea una oración en el Espíritu, para que sea una oración eficaz. Las oraciones que no son movidas desde arriba, y por eso Jesús enseñó a sus discípulos y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dijo: vénganos, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Estaba enseñando que toda oración tiene que ser guiada o en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque esas oraciones son conforme el cielo. Y esas son las oraciones que son eficaces. Y las oraciones que no son movidas desde arriba son necias, hipócritas, frías e indecorosas. La oración que Dios oye no es la oración de una excelente voz, ni el aparente efecto y fervor con que ora la persona. Dios mira el corazón y Dios escucha la oración guiada por el Espíritu. Ahora, ¿por qué Dios no escuchaba las oraciones de los fariseos? Tenían un problema ellos. No las escuchaba porque no tenían la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Sus oraciones eran oraciones necias. Las oraciones que hacían, lo hacían solamente en su flaqueza. Y esto era la causa de que no podían derramar sus almas a Dios de modo sincero, consciente y afectuoso en el poder del Espíritu Santo. Solo la oración que es revelada, conducida por el Espíritu Santo, es la oración que llega a Dios. Moisés rogó a Dios pidiendo lo siguiente. Vamos a verlo, Éxodo capítulo 33, versículo 13. Se lee así: ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. La oración que hizo Moisés fue una oración de pedir, de hallar gracia en los ojos de Dios. Dijo: te ruego que me muestres ahora tu camino.
Pero primero pidió gracia en sus ojos y luego le pidió en esa gracia que el Señor le mostrara el camino. ¿Para qué dice? Para que Él le conociera. En la oración podemos conocer al Señor. Es a través de la oración que Dios también se revela a nuestro corazón. Aquí vemos que Moisés pidió presencia y dirección para guiar a su pueblo a Canaán. Esto nos habla que nosotros en todo tiempo debemos pedir dirección al Señor por medio de la oración. ¿Por qué cree usted que muchas veces nos metemos en tantos problemas en la vida? Porque hacemos las cosas sin pedir dirección a Dios. Y por eso nos metemos en graves problemas. Porque no pedimos presencia, no pedimos dirección, no pedimos guianza de Dios para hacer las cosas. Y en gracia Dios prometió, cuando Moisés le pidió, Dios prometió que su presencia iría con ellos. Lo mismo con nosotros. Cuando nosotros pedimos dirección a Dios de ciertas cosas que miramos y decimos, Señor, dime qué hago, muéstrame. Y cuando lo hacemos así, Dios nos dirá, hazlo o no lo hagas. Pero ¿cuántos problemas nos metemos? Como Noé, Moisés también halló gracia a los ojos del Señor y recibió su deseo. ¿Por qué recibió su deseo? Porque siempre pidió en oración conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Ahora permítame animarle aún más con esta palabra. La seguridad no depende de la ausencia del peligro, sino de la presencia de Dios en tu vida. Ahí está la seguridad. Puede haber peligro, pero si la presencia de Dios está en tu vida, puedes estar tranquilo. Pero aquí se caracteriza a un cristiano que es guiado, ora en el Espíritu, su oración es por el Espíritu. Y mire el consejo de Dios y el ánimo que nos da. Isaías 41:10. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, conforme a la voluntad del Padre, dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Capítulo 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y luego dice al principio del versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Cuando la oración es en el Espíritu, te muestra la voluntad y la gracia de Dios para depender en todo tiempo de Él. Para que la oración sea aceptada, debe ser una oración en el Espíritu, o una oración con el Espíritu, o una oración guiada por el Espíritu. Y la razón es porque solo el Espíritu puede levantar el alma o el corazón a Dios. El hombre tiene sus propias disposiciones, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Proverbios 16:1. Se lee así: del hombre son las disposiciones del corazón,
mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Cuando el hombre ora en sus propias disposiciones, deseos, anhelos, créame que se va a frustrar. Pero cuando oramos en el Espíritu, todo aquello que oramos en el Espíritu, guiado por el Espíritu, Dios dará respuesta. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ahora esto nos dice que toda obra hecha para con Dios, y hablando particularmente en la oración, si el corazón va acompañado con la lengua declarando la voluntad de Dios, es porque la oración de esta persona es guiada, es preparada, conducida por el Espíritu de Dios. Entonces, mire, luego podemos darnos cuenta cuando el que está orando, su lengua está orando otras cosas que nada tiene que ver con la palabra. ¿Por qué? Porque el conocedor de la palabra luego se da cuenta. Y el mismo Espíritu Santo le testifica que esa oración es una oración metódica. No hay oración metódica cuando la oración es guiada, conducida por el Espíritu Santo. Cuando el corazón es guiado por el Espíritu Santo, la lengua tiene la capacidad para hablar de acuerdo y en armonía, orar en la voluntad de Dios. Y en ese momento la lengua puede o actúa en temor y sabiduría, guiada por el Espíritu, aunque es un miembro, pero si permitimos al Espíritu Santo, Él le guiará. Y hay una respuesta a todo esto, porque cuando la oración es guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla según Dios ordena y desea. Esa es la oración. Y es la manera que los creyentes debemos guiar nuestras oraciones al Señor. El rey David dijo lo siguiente en el Salmo 25:1. Se lee así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dice el versículo 2: Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ahora escuche esto. Esta obra en la cual estamos trabajando es una obra demasiado grande. Por lo tanto, el hombre no puede hacerla sin la dirección y el poder del Espíritu Santo. Yo le he contado mi testimonio de cómo Dios me ha llevado a buscarlo, a cómo vivir con Él. Ustedes saben, yo les he invitado, mira, y lo hago no para una vanagloria, Dios me libre de eso, sino como en humildad y con enseñanza y con testimonio vívido de decirle que Dios le habla. Siempre y cuando usted le busque. Y cada palabra que yo le traigo aquí es palabra de Dios. Que le pido a Dios: Señor, dime qué necesita el pueblo comer. Y Dios pone sentir en mi corazón, pone pensamientos en mi corazón. Y ese sentir en mi corazón y pensamiento en mi mente, voy a la palabra. Y si la palabra me da luz verde y el Espíritu Santo me atrae a eso, yo sé que es Dios que me está hablando. Yo sé que es Dios que me está dando la palabra, el alimento para su pueblo. Y por esta razón yo creo que uno de los principales motivos de que el Espíritu de Dios sea llamado Espíritu de gracia y de oración,
porque nos muestra, nos conduce a la gracia del Señor a pedir conforme a su voluntad. Zacarías 12:10 se lee así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Ahora, este versículo en especial nos está hablando que la nación de Israel lamentará en ese tiempo, más adelante, haber rechazado al Mesías. Cuando vean al Mesías que viene por segunda vez. Pero vemos la acción del Espíritu de gracia, quien les va a ayudar a ellos en su corazón a suplicar a Dios, y lo van a hacer de verdad. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la oración. Pablo dice en Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso la invitación, que usted se congregue los días de oración, los martes, los jueves, que son días de oración, y que los miércoles y domingos venga la media hora antes de empezar el servicio general a orar. Yo sé que usted tiene necesidad en su casa y usted la quiere combatir con su propia fuerza. ¿Cuántos años lleva combatiendo con sus propias fuerzas? Yo le pregunto, ¿ha vencido? Porque está pidiendo mal, porque no está pidiendo en el Espíritu. Es la razón. Por eso Dios nos recuerda y nos invita que en todo tiempo debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Y tenemos que velar con ello, con perseverancia y súplica, pidiendo por todos los hermanos. Hemos enseñado que la oración es la atmósfera en la que el creyente debe vivir y respirar. La oración. Haga la prueba. Tápese la nariz 10 minutos. Aquí tenemos un paramédico y también hay un médico aquí, por si llega a petatearse. ¿Verdad que no vamos a aguantar ni un minuto? Imagínense, hermanos, si la oración es la atmósfera del creyente donde respira. Hay muchos creyentes que están full, o sea, ouch. No tienen oxígeno porque no oran. Y la recomendación es que nuestra oración debe ser una oración continua, no esporádica. Bueno, pues ya fui el martes, voy a ir el domingo en la mañana, pero resulta que ni viene ni el domingo, pues. Pregúntese realmente, ¿usted podrá combatir, podrá usted obtener eso que usted quiere si usted está pidiendo conforme sus propias fuerzas? No lo va a lograr. Tenemos hijos descarriados, adictos a una droga, al alcohol, no sé. Pero la pregunta es, nosotros como padres, ¿estamos llevando una oración continua, intercediendo por nuestro hijo? Yo quiero que piense en ese momento. Piense el final de su hijo si usted no ora en la dirección del Espíritu.
Pregúntese el momento, el desenlace que tendrá su hijo, su familiar, si usted descuida la intercesión, la oración por su hijo. Por eso Pablo recomienda que nuestra oración debe ser continua. La oración debe ser un hábito, no debe ser un acto aislado. La oración debe ser en el Espíritu, es decir, inspirada y conducida por Él. Y este tipo de oración demanda agudeza espiritual, estar alertas, concentración. Debe haber perseverancia en la oración. Y cuando hay perseverancia en la oración, vea el consejo de Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 9. Se lee así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. ¿Pero cuándo? Cuando la oración es en el Espíritu, es guiada por el Espíritu. Y la súplica que se hace debe hacerse, dice, por todos los santos, porque ellos también están enzarzados en la lucha y necesitan ser apoyados en oración por sus compañeros de milicia. La oración, si el corazón no está en ella, la oración es como un sonido muerto. Y si el corazón no es levantado por el Espíritu, jamás orará a Dios. Jamás. Esto nos dice que ha de ser en el Espíritu, con el Espíritu, pues si no es así, nadie puede saber cómo ha de allegarse a Dios como conviene. Los hombres podrán decir fácilmente que ellos se llegan a Dios y a su Hijo. Pero mire, allegarse a Dios como conviene y conforme a su voluntad es lo más difícil. Solo lo puedes hacer con la intervención del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando el hombre se acerca a Dios en sus propias fuerzas? 5 minutos y ya se cansó. Ya está bosteciando, ya está incómodo, ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo te lleva, el tiempo no alcanza. La lengua está desatada porque el corazón está hablando. Porque dice el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces una oración en el Espíritu sale, se manifiesta. ¿Por qué necesitamos la intervención del Espíritu Santo? Porque Él lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien debe mostrarnos la manera de cómo allegarnos a Dios y también aquellas cosas de Dios que son su voluntad. Decíamos, Moisés pidió gracia ante los ojos de Dios y le rogó que le mostrara el camino. Dice, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y luego dijo, mira, esta gente es tu pueblo. Moisés pidió en oración su presencia para guiar a su pueblo a Canaán. Y en gracia dice que Dios prometió que su presencia iría con ellos. Y ahora Moisés insistió que nada menos sería aceptable como Noé. En Noé halló gracia de Dios. Y también Moisés dice que halló gracia a los ojos del Señor y recibió su deseo.
¿Por qué recibió Moisés su deseo? Porque su deseo era en el Espíritu, era guiado por el Espíritu, y todo lo que es guiado por el Espíritu Santo es deseo y la voluntad de Dios. Grábese lo siguiente. Decíamos que la seguridad no depende de la ausencia del peligro, sino de la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito de la oración en el Espíritu o guiada por el Espíritu? Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado también. Por eso, orar por orar no es bueno. ¿Cuál es el propósito principal de la oración en el Espíritu o guiada por el Espíritu? Su obra principal del Espíritu Santo en la oración es glorificar a Cristo. Juan 16:1 se lee así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por este medio podemos saber si toda oración, enseñanza y predicación realmente es guiada por el Espíritu Santo. Oiga esto: si la enseñanza, la predicación y la oración tiene el efecto de glorificar a Cristo, entonces esa enseñanza, predicación y oración es el Espíritu, es decir, guiada por el Espíritu. Por eso es necesario que el Espíritu Santo sea enviado al corazón del pueblo de Dios para clamar. Porque sin la intervención del Espíritu en la oración, nadie puede pedir conscientemente en fe. Ahora explicaré con más detalle cuando digo conscientemente y en fe. Cuando digo conscientemente, quiero decir, debes saber lo que es ser hijo de Dios. Es decir, debo saber si yo soy nacido de nuevo para pedir conscientemente en fe. Y cuando digo en fe, quiero decir que el alma cree por experiencia genuina que la obra de la gracia ha sido hecha en ella. Cuando hacemos este tipo de oración así, podemos glorificar a Dios, porque la palabra en la oración es guiada por el Espíritu. Y esta es la única manera de llamar a Dios Padre, y no como muchos hacen. ¿Qué hacen? Solo recitan de memoria el Padre Nuestro. Se lo saben de memoria y lo repiten, y como dicen por ahí, con 10 Padre Nuestro ya la lograste. Pero no es así. Quiero dar la siguiente conclusión. La única oración en el Espíritu o guiada por el Espíritu es mejor que 1000 oraciones fuera de la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué necesito hacer para que la oración que hacemos sea aceptada? Debe ser una oración en el Espíritu, guiada por Él. ¿Por qué por Él? Pues Él solamente puede levantar el alma o corazón a Dios en oración. Porque dice la misma Escritura que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre puede planear sus pensamientos por adelantado, pero el Señor, que es soberano, que gobierna por encima de todas las cosas o de todas las palabras de los hombres, y Dios da el cumplimiento de sus propósitos. El hombre propone y Dios dispone. Por eso la Biblia nos aconseja
que cada vez que nos levantamos y nos damos cuenta que estamos vivos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Pedir al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy en este día? Pero muchas veces sucede que nos levantamos tarde para ir a nuestros trabajos y no oramos, no pedimos cuál es la voluntad de Dios, y somos agarrados por sorpresas. Termino con lo siguiente. Por esta razón es necesario que la oración sea en el Espíritu, para que sea una oración eficaz. Amén, y así sea. Cuando alguien lo invite a orar, es importante que ahora que usted conoce qué es orar en el Espíritu, usted lo pueda enseñar también y guiarlo a cómo debe ser la oración que vamos a hacer. Y yo sé y estoy seguro que si nosotros practicamos la oración de esa manera, será una oración siempre contestada por el Señor. Y hermanos, tenemos un mundo, un océano de la palabra de Dios, que todos los hombres que han conocido, que conocieron a Dios, nunca le dieron fin a la palabra del Señor. Ya partieron con el Señor. Y los que estamos, tampoco le daremos fin a la palabra de Dios, porque es un océano. Entonces, yo no entiendo a aquellos que dicen: Dios no me ha dado nada que predicar. ¿Por qué? Eso me da a entender de que no pasa tiempo con la palabra de Dios. Si quiere que Dios le hable todos los días vaya a la palabra de Dios y Dios le va a hablar. Pero hoy en estos tiempos muchos andan en campamentos, andan en eventos cristianos buscando una palabra de Dios. Que Dios me hable, que Dios me dé una palabra. No. Si usted tiene una Biblia, vaya ahí y dígale: Dios, quiero que me muestres tu voluntad. Quiero conocerte más. Y Dios lo hará. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, permítenos cada día, cuando nos acercamos a ti, de no hacer oraciones hipócritas, de no hacer oraciones repetitivas, frases que repetimos, sino pedir al Espíritu Santo que Él interceda por nosotros. Por eso es necesario e importante que todos los días vayamos a la palabra, a tu palabra, porque de ahí tú nos hablarás y nos confirmarás tu voluntad para nuestras vidas cada día. Porque cada día trae un propósito diferente a nuestra vida para hacer según tu bendita palabra, Señor. En tus manos está tu pueblo en este lugar. Y que día a día nos sigas enseñando de cómo acercarnos a ti confiadamente. Yo pongo en tus manos a este remanente, Señor. Y te pido por aquellos que nos han escuchado a través de este medio, Señor, el consejo de la palabra. Bendícelos, Señor, y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que la han escuchado y la han guardado en su corazón, para que la vivan un día a la vez. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.